Aquí por PDS Radio y TV Digital. Lucas, esta mañana tendría que haberse hecho el juicio oral para Teresio y Dionisio Correa. ¿Te acordarás los costureros que el juicio oral tuvo que repetirse por la firma tardía de un juez? Sí. Estamos ahora con la defensora pública Paola Mongeló justamente con respecto a este juicio. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Acabamos de salir del juicio hace 30 minutos aproximadamente. ¿Qué pasó, doctora? Y efectivamente iniciamos, pero entre los incidentes que se dedujeron, la resolución por parte del tribunal, se logró la recepción de un testimonio. Ya avanzamos demasiado en el día y se hizo el receso diario y continúa el 4 de octubre, es decir, la semana que viene. Y todos los testigos que vinieron te quedaron ahí esperando. Y lastimosamente tuvieron que quedar en el pasillo esperando, ¿verdad? Si bien no se presentó el denunciante, más bien los testigos que comparecieron fueron la patrona, los hermanos costureros, los compañeros de trabajo, los vecinos. Entonces fueron sus testimonios los que quedan para la próxima fecha, pero iniciamos efectivamente. El Ministerio Público planteó unos incidentes para incluir prueba relacionada a unos programas de televisión donde los hermanos habían dado una entrevista. Si bien no entendí muy bien la pertinencia de esa inclusión de prueba, el tribunal rechazó, ¿verdad? El Ministerio Público también intentó incluir el acta del juicio oral anterior, el anulado. Ujú. El tribunal rechazó. De mi parte, igualmente incidenté la exclusión de las actas de reconocimiento de persona por los vicios que ya había comentado con antelación en cuanto al reconocimiento con casco, en cuanto a que no se cumplía la forma por el aspecto semejante exterior, no había semejanza en el aspecto. Ujú. Y sobre esa base, finalmente el tribunal decide excluir las actas de reconocimiento de persona, ¿verdad? Y una Espectacular. vez resuelto todo eso, ahí recién arrancamos con el juicio Pero, técnicamente, pero el fiscal se mantuvo en su acusación, es decir, no retiró la acusación, sino se mantuvo también la calificación de robo agravado. Si bien anticipó que en el estadio procesal oportuno su posición era la absolución por duda, hizo la aclaración, Ujú. mantuvo, ergo igual mantuvo la acusación fiscal al inicio del juicio. pero es contradictorio, doctora. O sea, ¿cómo voy a acusarle y al final digo que va a haber una absolución por duda? Y todo esto se da Absurdo. por ese reenvío que se hizo, querido Raúl. Ese realmente es el problema. Como ya se hizo un juicio, se recepcionó la prueba, se valoró, se lleva una convicción, porque después se anule por una cuestión formal, hace que lleguemos a esta serie de contradicciones. Ya no somos más, porque ya eh, estamos nuevamente sometidos al proceso. No podemos creer que estemos sentados otra vez en el banco acusados, que todos los testigos estén esperando en el pasillo de vuelta. ¿Verdad? Le tuve que culpa a los testigos que se quieren su jornada de trabajo y que nadie le va a compensar por eso. Le pedía un esfuerzo para hacer el acompañamiento también a los hermanos, porque a veces uno ya no quiere comparecer al juicio, ¿verdad? Doctora, ¿y Y quiénes sí, integran el tribunal de sentencia? Esto se la, hace en la Fernando, ¿verdad? presidencia, sí, la presidencia la ejerce el doctor Pedro Nasser, y lo integran como miembros del tribunal la doctora Natalia Muñoz y la doctora Rizzi Ortiz, ¿El de fiscal Fernando es, Bermúdez. doctora? Hola. Doctora, el fiscal es el doctor Itálico Rienzi, ¿verdad? El fiscal es el doctor Itali Corrientes, Fiscalía Zonal de Fernando de Zamora. Y doctora, ¿cómo se encuentran sus Ah, defendidos? ¿Cómo están moralmente hablando? De ánimo más que nada. Hola, doctora. Se nos fue, Bueno, parece. se fue la comunicación. Lo importante es que empezó el juicio, Raúl. Y sí, empezó. Yo creí, por lo menos de mi parte, entendía que el fiscal iba a retirar la acusación, pero evidentemente acá lo que se tiene miedo es la indemnización que se le pida, ¿eh? Y sí, pues tienen justas razones para pedir, ¿verdad? ¿Cuándo? Dos Dos, juicios, 6 meses 6 meses de preso. preso y ni siquiera hay una Injustamente. prueba contundente con respecto a eso, ¿verdad?
Y sí, o sea, hablamos de un proceso realmente vergonzoso y que a estas alturas va a tener que hacerse otra vez por completo el juicio oral. Yo diría incluso que el fiscal al menos hubiera tenido la decencia de retirar la acusación, ¿verdad? Porque Sí, bien pudo hacerlo. realmente, Lucas, este es un caso que en realidad enluta un poco la justicia porque hacer todo esto, ¿verdad? O sea, yo creo que por practicidad, o sea, ¿verdad? Eh, yo O sé, sea, se hizo ya todo un juicio y se que hizo bien todo. sabemos que simplemente se anuló porque un juez que fue irresponsable también no firmó a tiempo el acta. El fallo, sí. En este caso él tenía una resolución por la cual él tenía, te acordarás que en ese tiempo era la pandemia y también tenía eso, Ujú. de que las personas que tenían enfermedades de bajas y todo eso. Sí. Por ese motivo él asistió vía telemática, pero Ujú. tenía que haber firmado también la sentencia, ¿verdad? Y eso Claro, no se dio. No se dio. exactamente. Y gracias a Firmó, eso es pero que hoy... tarde. Y aparte, porque en realidad el fiscal apeló por otra cosa. Y Sí, no tendría lo que haber apelado también. Pero bueno, teniendo en cuenta que yo creo más es por el miedo a la indemnización que otra cosa. Porque sí. sí, estamos otra vez, retomamos la comunicación con la doctora. Doctora, consultaba nomás cuál era el ánimo de sus defendidos. Y están totalmente cabizbajos. Ellos sienten, particularmente el hermano Teresio, el del casco, tuvo que venir de Caguazú, ¿verdad? Justo le aproveché la oportunidad que nos vimos personalmente, le pregunté si ya había conseguido trabajo y me dijo que la última oportunidad tuvo una entrevista laboral, pero como constructor, como albañil, ¿verdad? Porque en el rubro de costura no está consiguiendo y que justo nos convocaron a juicio y no se pudo presentar ese lunes, entonces perdió esa oportunidad laboral. Y en Ah, otra ocasión, cuando consiguió otra oportunidad, porque se estaba construyendo un motel allá hacia Caguazú, la patrona pedía antecedentes penales y como hasta la fecha, al no haberse concluido esta causa penal, le figuran los antecedentes, obviamente no le contrataron. Entonces estaba un poco cabizbajo porque está sin posibilidad de conseguir trabajo, ¿verdad? Eso es con relación a Teresio. Y respecto al hermano Dionisio, sí él está funcional y laboralmente activo, sigue trabajando en el rubro de la costura con la misma patrona. Y, y de hecho le pedía disculpas ahí a los testigos porque son compañeros de trabajo y todos perdimos, o sea, todos ellos perdieron su jornada laboral mm. hoy allí en los pasillos de Fernando de la Mora, ¿verdad? Entonces es una situación un poco incómoda y hasta pareciera bastante injusta, ¿verdad? Sin embargo, le instamos siempre que nos ayuden para poder culminar este nuevo juicio oral de la forma como se había resuelto el primer juicio, ¿verdad? Ese es nuestro mayor deseo. Evidentemente que hay una especie de persecución de inocente con respecto a la fiscalía porque persiste en una acusación que evidentemente Y está sin pruebas. sinceramente ya no sabemos porque justamente tratamos siempre de desarrollarnos y desarrollar el debate en sí con el respeto que nos merecemos como profesionales, obviamente, del derecho, pero a veces es necesario hacer ese reclamo sin confundir con nuestro carácter personal, ¿verdad? Sino más bien somos Mm. defensor, en este caso, de los derechos de estos hermanos costureros. Y no es una cuestión ya, o sea, se deja de lado el capricho, se deja de lado cualquier cuestión mediática, sino más bien es la aplicación de la ley en beneficio de estas dos personas, ¿verdad? Si ya fueron declaradas absueltas, ¿por qué someterlas nuevamente a un juzgamiento cuando ya el Ministerio Público tiene sentada una posición, ¿verdad? Lo peor No entendemos, no comprendemos. para mí lo peor, doctora, es que se ratifique la acusación, plantee sus alegatos iniciales con respecto a la acusación y diga que al final va a pedir la absolución. O sea, eso Así meterle al mismo. Estado a un gasto innecesario a todos los testigos, porque ¿cuántos testigos vinieron? Uno se le tomó y va a tener que volver el 3 de octubre otra vez. ¿El 3 era? El 4. Si El 4. continuamos el 4 de octubre en una jornada de tarde ¿A y qué el hora va a ser, tribunal doctora? fue muy claro, a las 12:30 arranca, doce y Mm. media del mediodía, ¿verdad? Y el tribunal nos instó a que vengan todos los testigos y logremos culminar ese día porque ellos también están abarrotadísimos de juicios orales, ¿verdad? Y sí, Entonces realmente. estamos también compelidos todos, o sea, yo les
insté a todos, por favor, vengan para esa fecha, continuemos. Yo sé que es la tarde, hay que trabajar, pero por favor les pedí que comparezcan, ¿verdad? Entonces estamos atentos también cómo se desarrolla la recepción de pruebas, porque obviamente eso va a servir luego para fundar nuestros alegatos. Y sí, realmente. Un testigo, entonces, lo que hasta ahora compareció. ¿Quién era la Así testigo, el mismo. testigo? Y es La... la patrona de los hermanos, la dueña del taller de costura, que ella dio información o datos de qué estaban haciendo los hermanos el día que estaba ocurriendo el hecho y a la hora acá en Fernando de la Mora. Y la víctima no se presentó, o sea, No se presentó y el fiscal pidió orden de detención para su comparecencia. a la pucha. ¿Y no se mencionó algún motivo por el cual no habría asistido esta persona, doctora? No se discutió sobre ese motivo. Sencillamente se le hizo la consulta al Ministerio Público respecto a la persistencia de ese testimonio y el Ministerio Público persistió y solicitó la orden de detención. Doctora, Y en ese caso, doctora, se le dio. Sí, le concedieron y establecieron que quedaba a su cargo el diligenciamiento de la orden. doctora, ¿y cuántos días se prevé que tenga, digamos, este juicio oral y público para que pueda llegar a una etapa Y de como le había culminación? dicho al doctor, el tribunal nos instó a que en la próxima fecha culminemos Ah, con la producción de pruebas. Ya. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Muy Bueno, amable. a ustedes por muy el mal, espacio, a doctora. ustedes, que tengan buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. Te informó PDS Radio TV Digital. La defensora pública Liz Paola Mongelos, ella es defensora de los hermanos Teresio y Dionisio Correa.